tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Marcos Núñez en una entrevista titulada ¿Cómo superar la timidez? Nuestro invitado es coach personal, máster en PNL, formador de alto impacto, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y también es escritor. Vamos a pasar a saludarlo dentro de unos segunditos, pero antes me gustaría informarte de la próxima gira que María del Mar Rodilla dará en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019, de este año. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la reconocida maestra de registros acásicos estará del 2 al 14 de abril de este año, repito, de 2019, de gira con Mindalia por Colombia y Estados Unidos. Si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección giras, o entra en la imagen que hay en la parte superior de esta misma página, www.mindalia.com, y te puedes informar de todas las giras que tenemos disponibles para ti. Ahora sí, vamos a pasar a saludar a nuestro invitado. Como digo, él es Marcos Núñez y viene a compartir con nosotros experiencias relacionadas con la timidez. Vamos a saludarle. Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas noches desde Valladolid, en España. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde me estéis escuchando. Bien, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mindalia, por compartir. Y me gustaría preguntarte, ya que vamos a hablar de timidez en Marcos, que bueno, la timidez la podríamos definir como un rasgo de la personalidad que afecta a cómo nos relacionamos con los demás. Y mi pregunta es, ¿este rasgo o esta condición nacemos con ella o es algo que vamos adquiriendo como consecuencia de diferentes experiencias vitales? Hay distintas causas que también abordo en mi tercer libro, que es sobre superar la timidez, los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, que pueden ser tanto, sí que hay una predisposición genética, luego también hay un factor aprendido. Y luego, aunque sí que es cierto que se suele desarrollar más en la infancia, también hay unos acontecimientos traumáticos que nos pueden hacer, aunque no lo hayamos experimentado pues en la infancia y en la adolescencia, pues experimentarla en una edad más adulta. Y también el que seamos diferentes, el que seamos distintos, eso también nos puede hacer retraernos, encerrarnos, y también hay en determinadas culturas, determinados países, donde se puede dar este rasgo. También hay un componente cultural. ¿A qué te refieres cuando dices que seamos diferentes o que nos sintamos distintos? Pues a lo mejor cuando somos distintos, igual tenemos algún rasgo, somos muy creativos, somos muy sensibles, a lo mejor tenemos un rasgo en el que destacamos, que a lo mejor nos puede llevar a llamar la atención, y a lo mejor eso nos puede hacer encerrarnos porque nos sentimos igual diferentes y nos sentimos distintos a los demás. Incluso eso puede provocar que la gente se pueda burlar de este tipo de cosas o este tipo de inquietudes distintas que pueda tener una persona tímida. ¿Podríamos decir que existe un perfil o unas características concretas que definan a una persona tímida? Pues hay una serie de características, una serie de comportamientos que denotan timidez, y yo lo que quiero es ampliar el tema de la timidez. En un menor o mayor grado y en distintas situaciones o contextos, son muchas las personas que la experimentan, y además la timidez, las personas que no sean tímidas se tienen que relacionar con personas que sí que lo son en el día a día, y entonces el conocerlo, el comprender la timidez para poder ayudarles es fundamental. Y yo en el libro doy una serie de comportamientos que denotan timidez, y que como que puede ser que te cueste a lo mejor sonreír, que te cueste dar la mano, estar dubitativo a la hora de expresarte, y hay una serie de características, y que también este libro aporta conciencia, porque de la misma forma que hay muchas personas que le cuesta contestar a preguntas como qué es lo que se me da bien, qué es aquello, cuáles son mis características, qué es lo que quiero, pues también tiene sentido, porque hay lectores que ya me han compartido que el libro les ha permitido descubrir aspectos de timidez y tomar conciencia sobre ellos.
O sea, es interesante esto que estabas comentando, porque podemos entender que hay una timidez patológica, pero luego hay una timidez que podríamos decir común a todos, ¿no? Que en cierta medida, en mayor o menor grado, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, porque hemos pasado por una situación que nos ha hecho sentirnos tímidos, ¿no? Sí, además, fíjate, yo la manera de definir la timidez, como yo defino en el libro, es como que tú te pones un disfraz y si tú lo permaneces con él, la gente no puede ver cómo eres. Pero llega un momento que si tú ese disfraz lo mantienes en el tiempo, hasta tú mismo olvidas de cómo eres. Y claro que, es decir, ese encerrarse, ese reservarse, ese no generar oportunidades. Y al final lo que se trata, lo que yo trabajo, es de dar pasos a tu medida y a tu ritmo en el día a día. Esos pasos que signifiquen abrir puertas, entrar aire fresco, porque si tú te vas retirando, cada vez esos miedos, esos bloqueos se hacen más grandes, de la misma manera que si tú vas dando pasos, hay un componente de habituación y continuar avanzando en la misma dirección es más sencillo también. Bueno, pues nos están llegando ya muchas preguntas al chat, ya está la gente participando, nos saludan desde lugares como Alemania, por ejemplo, que acaba de llegar, también a Argentina, España, Chile, está por aquí, México, ya están llegando. Me gustaría recordaros a todos que podéis, por supuesto, participar con vuestras preguntas. Debéis dejar vuestra pregunta del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis siguiendo y luego ya podéis formular la pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado a lo largo de esta hora de entrevista. Estabas comentando y haciendo referencia a tu libro. Cuéntanos, el libro son los 6 peldaños, el camino para superar la timidez. Cuéntanos, ¿qué has querido compartir en este libro? En este libro comparto el método que he creado para gestionar y superar la timidez en el día a día. En él comparto herramientas y contenidos que utilizo en los procesos que realizo de forma individual, tanto de forma presencial como a través de videoconferencia online, con muy buenos resultados en ambos casos, ya que los contenidos y herramientas que utilizo son los mismos. Esta metodología es que si tú quieres superar la timidez, gestionarla, mejorar las relaciones con los demás, formularlo de esta forma es una forma amplia de hacerlo. Y entonces lo que he hecho es dividirlo en etapas, en este caso 6, y el concepto de peldaño viene porque en la vida se trata de escalar por esa escalera de la vida y según vamos dando pasos que nos permiten avanzar y mejorar, nos encontramos en un nivel superior de conocimiento y de crecimiento personal. De ahí el concepto de peldaño. El libro se estructura en 3 partes y la manera en la que empiezo el libro es compartiendo mi experiencia personal de timidez. Yo he sido una persona muy tímida, me he sentido atrapado y la manera en la que tú pongas esa experiencia para aportar a los demás. Eso es precisamente lo que te quería yo preguntar también. Has escrito un libro sobre timidez porque has sido una persona tímida. ¿Cómo te ha condicionado a ti en la vida ser tímido? Vale, y fíjate, sobre lo de ser una persona tímida, yo quiero decir una cosa. Puede que esos pozos de timidez se me noten, son como esas huellas que indican de dónde vienes y a dónde vas. Y se trata de que empecemos a dar pasos, pasos a nuestra medida y a nuestro ritmo para mejorar nuestra situación. Y a mí la timidez, claro que me ha condicionado, y yo en el libro comparto esa timidez en la infancia y en la adolescencia. Si tú ahora mismo vas a un colegio y señalas a esa persona más tímida de clase, ese podía ser yo. Y cómo, imagínate, pasados 20 y tantos años, que esa persona haya utilizado eso para crear una metodología y para exponerlo en un libro. Y yo he perdido pierdes muchas oportunidades, te vas cerrando a la hora de relacionarte con los demás, de atreverte a hablar con chicas también, a la hora en el trabajo, también te vas quedando para atrás. Y en la medida que tú te vas quedando para atrás, también al final eso te lo tomas hacia tu autoestima. Y es fundamental que la persona tímida que nos esté escuchando, que te des cuenta que puedes tener
la autoestima baja, puedes estarlo pasando mal, puedes sentirte sin recursos, puedes sentirte en un callejón sin salida. Yo he pasado por ello y esto me permite comprender y empatizar contigo. Lo que te tienes que dar cuenta es que todo esto que te está sucediendo no tiene nada que ver con tu valía, porque las personas tímidas tenemos una mirada hacia adentro, una introspección, una observación, una mirada hacia adentro que nos permite acumular en nuestro interior muchas habilidades, muchos talentos. Todos tenemos muchas habilidades y muchos talentos. Entonces, lo único que pasa, y distinguir esto es fundamental, porque entre que tú te lo tomes con tu valía a que te des cuenta que lo único que pasa es que no sabes cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es lo que comparto en este libro y también lo trabajo de forma individual, haciendo un traje a medida para cada persona, pues abordando un trabajo de creencias y profundizando en ello. Entiendo que si has escrito un libro sobre cómo superar la timidez, es que tú ya la has superado, cuentas en ello tu experiencia personal y entonces la timidez puede superarse con éxito y es un camino de no retorno, es un camino donde ya no se vuelve atrás una vez que se supera, ¿no? Bueno, la prueba, quiero decir, yo ahora mismo, pues el poder hacer cosas que yo antes igual eran inimaginables en el sentido, yo he escrito 3 libros, ahora mismo en lo que llevamos de año he realizado más de 30 entrevistas, la mayoría en radio, en las principales emisoras de aquí de España, y lo que se trata es de ir dando pasos y ir dando pasos a tu ritmo y a tu medida, repito una vez más, y al final, al principio te tienes que obligar a hacerlo, porque al principio igual no sale de ti, pero el paso para hacerlo es que te des cuenta de que las relaciones interpersonales son importantes. Hoy en día son fundamentales para todas las áreas de nuestra vida, para el trabajo, para los amigos, para todo. Es fundamental las relaciones con los demás. Y entonces, una vez que te des cuenta de eso, es el primer paso para empezar a dedicar tiempo para tú empezar a gestionar esa situación y ir a acciones y según tú vas avanzando, vas cambiando, porque la persona tímida es esa persona que se quiere relacionar más y mejor, pero no cuenta con los recursos para hacerlo. Y según vas avanzando, pues adquieres. Y además este camino de crecimiento y de desarrollo personal al final es un camino de toda la vida y según tú vas poniendo en valor todo lo que vas avanzando es algo que también vas interiorizando. ¿Cuáles son esos recursos de los que hablas que necesita una persona tímida para salir de ahí? Cuando hablas de timidez, tienes que. Es mucho más amplio. Tienes que hablar de autoestima, de aceptación, de conocernos mejor, de optimismo, de estrategias y herramientas para pasar a la acción, que estas mismas que son aplicables para gestionar la timidez también valen para nuestros objetivos del día a día. Y todo esto es lo que voy abordando en el libro, porque los ejercicios también van hacia ahí, porque al final la timidez tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver mucho con ¿Quieres una. decir, Marcos, que una persona tímida suele tener la autoestima baja o que una persona con autoestima baja puede conducirle a una timidez? Pues sí que suelen ir acompañados y además yo en el libro lo comparto, es como de la misma forma que tú unas semillas no arraigan o no crecerán en un terreno estéril, la timidez no crecerá en una persona con una fuerte autoestima. Y se puede, bueno, el que uno tenga problemas de autoestima tampoco quiere decir que sea tímido, porque al final no es todo relativo a la timidez, pero al final en la vida tenemos varias áreas que al final unas ayudan a las otras y a veces hay que hacer ese trabajo del conjunto para ir fortaleciendo los distintos aspectos de nuestra vida para disfrutar de ella, porque al final los años pasan rápido y lo que se trata es de que nos demos cuenta de esto para poder disfrutar más de la vida y para podernos expresar tal y como somos y para poder compartir con los demás nuestra autenticidad. ¿Podría una persona tímida, no, podría una persona, a ver si consigo trasladarte la idea, ser tímida y no saberlo?
Sí, es lo que he comentado, que personas que han leído mi libro dice que les está aportando conciencia, porque de la misma forma que no sabemos qué es lo que queremos o no sabemos ciertas cosas, puede ser que llevemos comportamientos que nos estén haciendo retirarnos, que nos estén haciendo reservarnos y que no seamos conscientes de los mismos. Sí que puede suceder eso. ¿Qué síntomas o qué rasgos podríamos nosotros identificar para saber si estamos siendo o no tímidos? Pero al final la timidez es eso, encerrarnos, y ahora también voy a comentar algo sobre el método, las distintas etapas, porque esos rasgos que nos hacen encerrarnos es que tú al final son esos miedos. La timidez tiene origen en esos miedos. Y entonces, Nos el, preguntan por aquí, perdona, que cuáles son esos miedos, qué miedos son, por qué hay miedo. Nos están preguntando varias personas en el chat. Pues hay miedo a lo que puedan pensar los demás, hay miedo al final también hay miedo a brillar, a obtener éxito, a lo que puedan, si hablas en público, a hacerlo mal, igual después de lo que te ha costado trabajo generar una acción, puede haber miedo a que salga mal. Y todas esas cosas, todas esas inseguridades, que al final va también muy relacionado con la autoestima, al final nos puede llevar a encerrarnos, y lo que se trata, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra timidez, aceptarla, aceptar el punto en el que nos encontramos, aceptar que somos así, y también hacer una mirada positiva, ver la función positiva que ha tenido la timidez en nuestra vida, lo que nos ha aportado, porque nos aporta esa observación, esa capacidad, esa riqueza interior, y también hacer una mirada positiva de aquellas cosas que sí que funcionan. Y este es el primer peldaño, el de aceptemos el punto en el que estemos, es lo primero para a partir de ahí empezar a gestionar. Ajá, ese sería el primer Sí, ese es el peldaño, como primer comentas. peldaño. ¿Y cuáles serían los siguientes? Si nos puedes explicar un poquito sobre ellos. Sí, el segundo peldaño es que veamos los límites, es decir, lo que perdemos, lo que nos hace perder esa timidez, las oportunidades que perdemos, pero que veamos también, es decir, que hagamos una mirada en toda nuestra vida. Podemos ir año a año que hayamos vivido. Es decir, qué oportunidades hemos perdido, que pueden ser lo que hemos comentado, no atreverte a proponer a esa persona que te apetecía, no aprovechar ofertas laborales, no hacer esa exposición en público, que todo eso al final te va abriendo puertas, y el abrir puertas da pie a que se sigan abriendo más puertas. También, ¿qué estamos perdiendo actualmente? ¿Qué es lo qué es lo que nos perdemos actualmente? Y también los años pasan rápido, y si, por ejemplo, estamos en una época de adolescencia, en esos 10 años se tienen que tomar decisiones muy importantes, que en estar de una determinada manera y con una buena autoestima y atreverse a actuar va a marcar una diferencia. Y es decir, qué es lo que nos vamos a seguir perdiendo si seguimos en la misma situación. Es tomar conciencia del dolor que nos produce, para que eso al final sea como un palo que nos anime a dar pasos para actuar. Ese es el segundo peldaño. ¿Podrías comentar los siguientes? Está aquí la gente Sí, preguntando cuáles sí. son esos Vale, claro, seis. perfecto. El tercero es que nos sirvamos de los beneficios, de los beneficios, que localicemos los beneficios que tiene gestionar y superar la timidez. Y yo siempre hablo de gestionar, de dar pasos en el día a día. Los beneficios son el hablar en público, mejorar las relaciones, sentirnos bien, conocernos, porque si llega un momento en que nos retraemos, llega un momento en que no nos conocemos, seguir nuestro camino, expresar nuestra autenticidad. Y es que hay un montón de beneficios. Yo, cuando he hecho charlas, salen muchos beneficios, más de 30. Cada persona es capaz de decir un beneficio diferente. Apuntarte a una actividad, por ejemplo, si te gusta bailar,
hay un montón de beneficios. Al final todo eso va hacia el bienestar también, porque todo eso nos hace sentir bien. Y que una vez que aceptemos nuestra situación, los 3 primeros peldaños son bastante de reflexión, porque antes que hacer nada es bueno valorar el momento en el que estamos, porque si tú no sabes hacia dónde vas o cuál es tu situación actual, pues todo eso es lo que hacemos en los 3 peldaños, aceptarnos, no ponernos la etiqueta de tímido, ver la función positiva que tiene la timidez, ver los límites, como he dicho, pasados, presentes y futuros, y los beneficios para que todo eso nos sirva para pasar a la acción. Pasar a la acción es el 4.º peldaño. En este 4.º peldaño de pasar a la acción, al final es que la timidez lo que nos hace es no pasar a la acción. Es el peldaño más amplio. Cada peldaño incorpora ejercicios. Es un libro que recomiendo hacer con un cuaderno. Los 6 peldaños, que es la segunda parte del libro, incluye más de 30 ejercicios. Y para pasar a la acción tienes que fragmentar el objetivo, porque a lo mejor entero lo ves demasiado largo. Establece acciones concretas, esos pasos que puedes dar y que están a tu alcance. Fragmentar el objetivo. También fragmentar el horizonte temporal. Tómate solo un día a la vez. Que te preguntes, y además yo le propongo a la persona a los que nos están escuchando, que nos están viendo, que te preguntes cada día por la mañana qué acción puedo hacer hoy. Puede ser proponer a esa persona que te apetece quedar a tomar algo. Enviar un currículum que a lo mejor lo estás postergando. Decir que no cuando realmente no te apetece ir a ese evento. No tienes por qué ir si a lo mejor igual no te estás atreviendo a decir que no. Si vas a una charla o conferencia, atreverte a preguntar, atreverte a lanzar esa presentación en público que llevas tiempo alargando. Pon una fecha hoy para hacerla. Eso es una acción concreta. Luego también en lo de pasar a la acción hay que valorar que lo has hecho cuando pases a la acción independientemente del resultado. Si no has hablado nunca en público y te atreves a hacer una exposición, ya eso es un éxito. Has dado un paso que a lo mejor llevabas postergando tiempo y lo que te tienes que hacer es sentirte bien por ello y tienes que valorártelo y además eso nos pone en el punto de éxito, suceda lo que suceda. Eso es algo muy bueno y muy reforzante. Que hagamos un análisis positivo de las situaciones y además todo eso marca una diferencia entre que veamos lo que no funciona o que veamos aquello que sí que funciona. Todo eso nos va a animar a ese optimismo necesario es como esa gasolina que le echamos a nuestro vehículo para poder seguir caminando. Y por lo que podéis estar escuchando, al final todos estos pasos son aplicables y las podemos aplicar a nuestros objetivos del día a día. Que nos demos el permiso de cometer errores, que nos tomemos, que no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Hay en culturas donde si tú quiebras una empresa, eso se puede decir contar porque se entiende que tú has aprendido de la experiencia. Aquí parece que, por ejemplo, en España es algo que parece que hay que ocultar. Es decir, démonos el permiso de confundirnos porque generalmente cuando cuando queremos conseguir un nuevo objetivo, generalmente eso lleva aparejado a hacer cosas diferentes a las que hemos hecho hasta ahora. Y entonces démonos el permiso de confundirnos y convertámonos en aprendedores. Aprendamos de la experiencia y nutrámonos de ella. Y bueno, y así también hay distintos aspectos que hay que seguir tratando en el tema de pasar a la acción. Bien,
Estamos prácticamente en el ecuador de nuestro programa. Ya, como te comentaba antes, está llegando mucha gente. Hay ya muchas preguntas que nos están diciendo por aquí, que me gustaría pasar dentro de unos segunditos a comentártelas. Pero antes sí que me gustaría que me recordaras de nuevo cómo es ese libro, cómo se llama y dónde podemos adquirirlo, dónde lo puede la gente comprar. Vale, el libro se llama Los 6 peldaños, el camino para superar la timidez, publicado por Ediciones Atlantis de Madrid. Se puede conseguir a través de la web de la editorial, también en Amazon, en la Casa del Libro, y también en distintas librerías. Y quien quiera su ejemplar dedicado, pues también me lo puede pedir a mí. Bien, vamos a incorporar algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat. Perdón, antes me gustaría volver a recordaros la gira que María del Mar Rodilla dará en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de este año, de 2019. Esta gira es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la reconocida maestra de registros acásicos estará del 2 al 14 de abril de este año en Estados Unidos y en Colombia. Si quieres más información, entra a nuestra página web de la sección giras o también en la parte superior y ahí podrás encontrar toda la información que tenemos disponible para ti. Vamos a comentar, porque nos ha llegado la primerísima pregunta, es si podrías darnos una diferencia entre ser introvertido y tímido. Sí, es cierto que suele ir aparejado. Quiero decir, la persona tímida e introvertida suelen ser rasgos que suelen ir aparejados, pero esa persona introvertida es esa persona pues que tiene ese mundo interior, que necesita esos momentos, esos espacios para esa persona, para él mismo. Y sin embargo, esa persona tímida es aquella persona que quiere relacionarse más y mejor, pero que no cuenta con los recursos para hacerlo. Y al hilo de esto quiero decir que al final lo que se trata es de que te relaciones como te apetezca, pero que lo hagas a tu ritmo y a tu medida. No tienes por qué relacionarte como los demás. Es decir, si eres una persona introvertida y a ti lo que te apetece es ese día de irte a dar un paseo solo, eso pone un valor y hazlo. Es decir, que cada uno se trata de que nos atrevamos a relacionarnos y que nos relacionemos, pero de la manera en la que mejor nos hace y que corresponde con nuestra forma auténtica de expresarnos. Sí, esto es lo que estabas comentando, ¿no? Me parece que el primer peldaño que comentabas es fundamental, ¿no? Aceptarse, abrazarse, quererse a uno mismo y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y como tú dices, a cada uno a su ritmo. Luego, también me ha parecido muy interesante todo el tema de los beneficios. Es verdad que cuántos beneficios tiene querer salir de ahí y superar esta timidez, ¿no? Hablas de las relaciones personales que evidentemente mejorarán, también por supuesto las relaciones de pareja, sentimentales. Hablas de beneficios como por ejemplo simplemente una entrevista de trabajo, ¿no? Cómo llegar a una entrevista de trabajo, cómo mostrarte, cómo mostrar tus habilidades, ¿no? Es que eso es fundamental. Sí, y además, mira, con todo esto voy a introducir también la tercera parte del libro. En la tercera parte del libro hablo de la timidez en la infancia, en la adolescencia, en la relación de pareja, en el trabajo y en el emprendimiento. Es decir, esa timidez tiene beneficios para disfrutar más de las distintas áreas de nuestra vida y además influye en el trabajo, también influye en nuestra economía. Y claro que esa timidez, la persona tímida y puede tener ya problemas para afrontar esa entrevista de trabajo donde hay que venderse, donde hay que tener unas habilidades sociales que a lo mejor no tenga desarrolladas. Pero también esa persona tímida tiene que ser consciente de todos sus talentos, de todos sus valores que sí que tiene, porque puede tener otra serie de cualidades que son muy válidas para la empresa. Esa constancia, esa perseverancia, esa capacidad de análisis, esa disciplina, esa capacidad de observación para generar creatividad, la intuición, la inteligencia. Es decir, hay otra serie de capacidades que hay que poner en valor que las tiene, pero también hay que ser conscientes que hoy en día las relaciones sociales y saberse relacionar en todas las áreas es importante. Entonces, siendo conscientes de esa importancia, hay que dedicar un tiempo para eso
para mejorarlo, para mejorarlo, para progresar, para sentirse mejor, porque somos el fruto de una relación y necesitamos esas personas cercanas en las que nos podamos apoyar, y además si tomamos conciencia de esos momentos en los que hemos sido felices, generalmente son compartidos con otras personas. Eso intensifica la felicidad y de la misma forma aquellas dificultades que tengamos que gestionar se hacen más llevaderas contando con el apoyo de las personas. Entonces, es fundamental relacionarse bien con los demás, y también, al hilo de que es importante, también quiero hacer una mirada hacia cuál es la situación actual en las relaciones con los demás, conflictos, falta de respeto que pueda haber, ese egoísmo, ir cada uno a la suya. Ahora hay una excesiva soledad, parece que las tecnologías a veces nos están alejando más que acercando. Tiene sentido pensar que necesitamos, la sociedad en general, entrenarnos en la manera en la que nos relacionamos con los demás, pero también aprovecho para decir que esa relación con los demás tiene que empezar con una buena relación con uno mismo, porque si tú estás con una buena autoestima, si tú estás optimista, si estás alegre, si tienes esa simpatía, esa es la energía que vas a poner en las relaciones con los demás luego. Bueno, de todo esto, Marcos, hablas en tu libro, pero también lo trabajas en procesos individuales, ¿no? Cuéntanos cómo lo trabajas. Sí, pues haciendo un proceso individual está claro que nos centramos en la situación personal de cada persona, reforzando, viendo primero cuál es lo que trabajo, son temas relacionados con mejorar la relación con uno mismo, aceptación, autoestima, optimismo, tranquilidad, conocerse mejor, para también mejorar las relaciones con los demás, que también trabajo mejorar las relaciones con los demás, para realizar una comunicación para hablar en público, y también para gestionar y superar la timidez. Y eso se trata de que definamos un objetivo que se define en las primeras sesiones, y que a raíz de ahí es ir dando pasos para ir pasando a la acción, que es como se obtienen los resultados, que los resultados dependen de que la persona vaya dando pasos. Y el proceso individual lo que permite es abordar un trabajo de creencias, de patrones, porque yo suelo decir, porque la timidez se puede definir como un atasco. Y hay bastantes situaciones en las que nos sentimos atascados. La forma en la que pensamos forma parte de la situación en la que nos encontramos. Entonces, esas herramientas, esas preguntas que generalmente no nos hacemos a nosotros mismos, marca la diferencia, la diferencia para generar apertura, para generar nuevas opciones, a partir de ahí nuevas reflexiones y nuevas actuaciones que nos van a mover, nos van a permitir avanzar y progresar, que es de lo que estamos hablando, de que en esta vida venimos para avanzar, progresar y aprender y atrevernos a expresarnos tal y como somos. Entonces, en tus consultas acompañas a las personas para que mejoren la relación consigo mismas en primer lugar, a partir de todas estas cuestiones que hablas de aceptación, de autoestima, optimismo, conocerse mejor, también romper con ciertas creencias limitantes, supongo. Y luego también les ayudas pues a gestionar el modo, por ejemplo, a la hora de hablar en público y superar esa timidez del día a día. Lo haces a través de procesos presenciales y también de procesos online, ¿verdad? Sí, lo hago de las dos formas, y como ya he comentado, tanto de forma presencial como online, los resultados son los mismos, ya que utilizo las mismas herramientas y contenidos, y además dependen de que la persona pues dé esos pasos en el día a día. Y además, hoy en día es aprovechar el avance tecnológico, porque se está yendo hacia ahí, y los procesos online a través de videoconferencia te permiten compaginarlo con las obligaciones del día a día. O incluso yo tengo personas de Valladolid que lo hacen de esta manera. Si tienes que compaginar hijos, trabajo, todo, pues al final el poder sacar ese tiempo te permite optimizar el tiempo, te permite también hacerlo cómodamente desde casa, desde tu despacho profesional. También una cosa es importante: si tú
quieres trabajar con un especialista, en este caso en gestionar y superar la timidez, en mejorar la relación contigo mismo y con los demás, puedes hacerlo aunque no vivas en la misma ciudad, ni en el mismo país, ni en el mismo continente. Podrías, una persona, pues hacer un trabajo conmigo que viva, por ejemplo, en Sudamérica. Nos están llegando alguna pregunta y nos dice, es un comentario de Aymara, dice, cuando dejamos de preocuparnos por cumplir todas las expectativas que pensamos que la gente tiene de nosotros y nos sentimos satisfechos con las características que Dios nos dio, ya no nos inquieta tanto las opiniones ajenas. Y Sí, eso, además eso permite avanzar también en lo que era el cuarto peldaño de pasar a la acción. Hay ahí una autoexigencia también, hay un que nos exigimos y también nosotros tenemos que disminuir la presión que nos damos a nosotros mismos. Es decir, no tenemos que nos demos el permiso de ser como somos y al final también nos suele importar mucho y además es una cosa que nos influye mucho lo que suelen pensar los demás. Y lo que hay que entender, hay que darse cuenta, es decir, estamos dispuestos de dejar de hacer aquello que nos apetece por a lo mejor un comentario que a lo mejor vete a saber si se llega a hacer, que pueda realizar otra persona y eso nos hace darnos cuenta. Y al final, la gente siempre va a pensar y por muy bien que hagas algo, al final siempre va a haber gente que le va a parecer mal y es que no se puede contentar a todo el mundo, pero sí que está en nuestra mano y yo en todo lo que trabajo es que hagamos una mirada hacia adentro, es decir, ¿qué puedo hacer yo para contentarme a mí? Porque tenemos una vida y cada día que no te muestras como eres, que no eres auténtico, es un día perdido, es un día que no vuelve y entonces aprovechemos y sobre lo que piensan los demás, ahí suele haber que hacer, ahí hay que hacer bastante trabajo de creencias para darte cuenta que al final a veces pensamos que van a pensar y cada uno tiene sus obligaciones, tiene sus ocupaciones y no estamos tan pendientes de lo que piensen los demás. qué interesante esto de, qué buena reflexión, ¿no? Es un día perdido, es un día que no vuelve. Nos dejan también otro comentario donde dice, la timidez es una mezcla de temor y vergüenza. ¿A qué tememos? ¿Y qué nos da vergüenza o temor a qué nos da vergüenza o temor de ser vistos? Temor quizá a no ser aceptados como somos. ¿Y por qué tenemos ese temor? Pues al final ahí habría que hacer un trabajo de los miedos, de abordar miedos. Al final todo eso puede venir por miedos que podamos tener. A lo mejor todo eso también se puede reforzar en la educación y también yo creo que es fundamental inculcar una buena autoestima. El que, por ejemplo, empecemos a ver las cosas que sí que funcionan. Es decir, que incluso nosotros mismos o nuestros hijos y en nuestros nietos les digamos, porque un ejercicio que se puede proponer que está en el libro y yo se lo propongo a las personas que realicen, es decir, que detectemos 5 cosas buenas que tenemos. Es decir, si nos tenemos que describir con 5 palabras buenas, ¿cuáles serían? Y una cosa que me pasa en las charlas es que me suelen preguntar, ¿y si no salen? Sí que salen, ¿cómo no van a salir? Y además eso marca la diferencia. Yo en los procesos individuales salen más de 30. Quiero decir, las personas tímidas, por ejemplo, cosas buenas, podemos ser observadores, tener paciencia, saber escuchar, tener empatía, ser constantes, ser trabajadores, ser generosos. Quiero decir, así estamos generando valores para facilitar que podamos encontrar esas cosas buenas, que nos centremos hacia lo bueno y hacia lo positivo y que también en el día a día podamos ver, porque aunque tengamos un mal día, siempre podemos detectar cosas buenas que nos han pasado. Claro, también es una cuestión de hábito, de ir hacia lo bueno, es decir, en el punto en el que estemos, vamos a tomar conciencia de cómo pensamos, cómo reflexionamos, qué hacemos para a partir de ahí ver qué es lo que nos interesa más y empezar a inculcar esos hábitos. Y para inculcar una serie de hábitos se necesita una repetición y también detectar todas esas creencias que nos pueden estar limitando. Por ejemplo, si nos han transmitido y con personas en los procesos que yo realizo pasa eso. Si, claro, si había que hacerlo de 10 para que estuviera bien hecho, ahí hay una autoexigencia que parece que si no, no está bien hecho. Y entonces todo eso nos puede lastrar en cómo nos sentimos también nosotros mismos.
Al hilo de estos ejercicios que estás compartiendo, ¿podrías compartirnos alguno que te pareciera clave y que alguien tiene que esforzarse y esmerarse en hacer? Pues mira, uno de los claves es el que he compartido, que seamos capaces de ver las cosas buenas. Y otro ejercicio que voy a compartir es apunta cada día 6 cosas buenas. Es decir, 6 cosas buenas que han pasado todos los días. Y eso te va a dar cuenta que aunque hayas tenido un día que no haya sido del todo bueno, posiblemente hayan 6 cosas buenas. Y voy a poner ejemplos para que ayude, porque incluso también en los procesos pasa que hay personas que, claro, si estás metido igual de una forma más negativa, igual esas cosas que no las das el concepto de buenas, pero por ejemplo, desayunar tranquilos, el que una persona nos mande un WhatsApp preguntándonos qué tal estamos, que nos sonríe la panadera, que nos sonríe la persona del supermercado, el dar un paseo, el dar una puesta de sol y además el detectar esas cosas buenas también va a ser una brújula, porque claro, si es algo que te sienta bien y que es bueno, ¿por qué no te reservas un tiempo para ti para hacerlo todos los días? Y si en este camino en el que uno comienza a andar y está dispuesto con la voluntad y con las ganas de superar de salir de ahí, de esa barrera, ¿no? De ese bloqueo de la timidez, y de pronto te caes, ¿cómo volver a levantarte, cómo volver a Vale. creer en que el camino hay que continuarlo? Vale, no se trata de no caerse. Lo que hay una frase que muy conocida al respecto que dice que se trata de levantarse una vez más de la que te caes. Quiero decir, y al final me da pie mucho pie esta pregunta, pues hablar sobre una cosa. Al final, esas situaciones adversas son necesarias y nos aportan una lección. Y a veces estas situaciones adversas, que es decir, cuando la gente hace procesos, a veces si la vida no nos para, muchas veces no nos paramos nosotros porque vamos tirando con lo que tenemos y a veces la vida nos tiene que parar, pero nos está dando una oportunidad, porque claro, si tú eso lo aprovechas para hacer un proceso de crecimiento, estás tomando una dimensión distinta de la vida que te da una mayor amplitud y el caerse no es malo en el sentido que también tiene un aprendizaje, veámoslo, y también cuando nos caemos es normal, depende de situaciones, que decir, es normal estar tristes, hay que expresar esa tristeza, hay que darnos tiempo para expresarla y que gestionemos todo eso para que al final démonos ese espacio, pero al final lo que se continúa es de levantarse y todos estos ejercicios, es decir, de autoestima, de hacer una mirada positiva, también nos van a ayudar a emprender ese viaje. Y todos estos aspectos que yo estoy comentando, les trabajo en un libro anterior, en un libro que se llama Las 52 luces para mi vida, que publiqué el año anterior, también publicado por Ediciones Atlantis. Trato aspectos como aceptación, autoestima, sinceridad, respeto, escuchar, hablar en público, así 52 aspectos relacionados con el bienestar y la buena comunicación que llevo también desarrollando en talleres desde el 2016. Y eso, animémonos a darnos el permiso de caernos. No tenemos por qué hacerlo todo bien y sepamos que tenemos herramientas y recursos para dar pasos, siempre digo, a nuestro ritmo y a nuestra medida. La timidez, Marcos, es un rasgo que se hace muy presente sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Nos pregunta Luna desde Alemania, ¿cómo ayudarle a un niño a dejar de ser tímido? Sí, qué bien la pregunta. Mira, para empezar, los niños se van a nutrir más de nuestros comportamientos que de nuestras palabras. Claro, si decimos algo y hacemos lo contrario, lo que se trata es que en nuestros comportamientos, es decir, que también nosotros gestionemos esa timidez, que transmitamos que es bueno relacionarse, que disfrutamos de las relaciones, que es algo beneficioso. Eso es lo primero. No les pongamos etiquetas de tímidos. No les sobreprotejamos porque pueden hacer que no cuenten con los recursos suficientes. No les exijamos
vigilemos los comentarios que decimos, porque ciertos comentarios que se pueden decir de una manera, decir, bueno, este niño con la de amigos que tenía yo, ¿a quién se parece? Pues eso le puede hacer retraer. También que estemos vigilantes, que estemos observantes de si hay algo, por ejemplo, si el niño empieza a no salir, que investiguemos si a lo mejor es que no le está apeteciendo o que a lo mejor está pasando algo, que pueda haber alguna señal de que lo esté pasando mal y que investiguemos con delicadeza, que nos acerquemos, que le arropemos, que se sienta comprendido y que se sienta arropado, y también que promovamos que se apunten a distintas actividades de equipos, que eso lo podemos hacer desde pequeños para donde se puedan relacionar con otras personas de su edad. Y también es importante que vigilemos el uso de las tecnologías, del móvil, y que estemos vigilantes, porque también he escrito un artículo en mi blog sobre este tema de las tecnologías. Las tecnologías pueden ser una ventaja para ese primer contacto, pero que no sea algo que nos haga encerrarnos, porque al final que vayamos a relacionarnos en persona también con las demás, con los otros. ¿Podemos como padres transmitirles nuestra timidez y hacer que nuestros hijos sean también personas tímidas? Bueno, sí, si tus padres tienen ese comportamiento de timidez, eso se puede transmitir en la educación en la que das. Quiero decir, hay un factor componente que es el educacional, es decir, y al final esto guarda relación con lo que yo he comentado, es decir, se van a nutrir más de los comportamientos que de las palabras. Al final, si el niño está viendo que esos padres pues que no salen, que se encierran, que no cuentan con los recursos, pues al final es algo que estás viendo y sí que puede condicionar y puede afectar. Nos pregunta también Juliet desde Estados Unidos. Me pasa últimamente que me sonrojo cuando me siento tímida o nerviosa. ¿Por qué me puede suceder esto? ¿Cómo puedo evitarlo? Y también más arriba nos preguntan cuáles son los síntomas de la timidez, o sea, cuáles son los síntomas fisiológicos, cómo se expresan en el cuerpo la timidez. Bueno, te puede llevar a eso, a sonrojarte, a una sudoración, incluso a tartamudear, a mostrarte impreciso, a tú a lo mejor estar queriendo decir algo y estar queriendo decirlo y estar diciendo lo contrario, es decir, no ser capaz de expresar lo que quieres. También en una mirada hacia abajo, no mirar a los ojos, se puede expresar la timidez. Claro, al Y final la timidez te lleva también a sentir vergüenza, ¿no? sí, pero también hay gestos, cosas que pueden pasar que es normal que tú sientas vergüenza. Es decir, si en algún momento te caes, hay un montón de personas mirando, puedes estar ahí sintiendo vergüenza también, aunque no seas tímido. Decir, uy, mira que, aunque no seas muy tímido, porque igual a nadie le gusta ser el centro de atención, pero sí que guarda relación entre timidez y vergüenza, pero yo a timidez igual le doy ese rasgo que viene más de encerrarnos, es decir, es como tú estar en una habitación, encerrarte y no compartir, y entonces cada vez te va a ser más difícil, cada vez te puedes arrinconar más, y se trata de como estamos haciendo ahora, de bueno, al final, si yo esto lo estaría hablando para mí, no estaría saliendo, y al final se trata de poner esa cámara, ese amplificador que nos permita expresarnos tal y como somos. Creo que no se me está escuchando ahora. Sí, nos Bueno, preguntan también cómo podemos manejarnos con personas que tenemos a nuestro alrededor y que son tímidas. Cómo pues tratarlas, ¿no? ¿Qué sí, herramientas podríamos nosotros usar para ayudarlas? por las mismas que estoy contando, porque al final este libro tú lo lees y lo puedes utilizar para ayudar a las personas, y si esas personas son niños, pues es adaptar el lenguaje, es decir, que si estamos hablando, que le digamos, mira, pues quédate con esas cosas buenas, o valora esas cosas buenas que tienes, o haz el ejercicio delante del espejo, o reforzar cuando hace algo bien, los mismamente esas pautas que estamos comentando, el no sobreprotegerlos, no poner a la gente etiquetas de tímidas, porque lo único que puede hacer es que se comporte
que se comporte así, de esta forma. Pues toda esta serie de recursos que vamos comentando, adaptarlos a las otras personas, a las personas con las que nos relacionamos. Preguntan si hay alguna manera de evitar el sonrojo. A lo mejor, fíjate, cuanto más pretendas no sonrojarte, puedes conseguir el efecto contrario. Al final se trata de disminuir la presión. Al final todas estas cosas, si tú haces un trabajo de lo que estamos comentando, de autoestima, de optimismo, de crecer y desarrollarte, todo esto al final va a hacer que afecte sobre las manifestaciones que hacemos, pero que también que nos permitamos que nos pase eso, es decir, que las aceptemos también, porque si no las aceptamos, podemos estar poniendo un mayor obstáculo, una mayor resistencia que nos puede hacer que todavía eso pues nos cree más dificultad. Nos quedan ya unos poquitos minutos. A veces tengo aquí ciertas cuestiones con el audio, disculpad. Creo que ya me estáis escuchando. Nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría, antes de comentar también que queríamos comentar unos talleres próximos que tienes y algunas cuestiones más, que pudieras resumir esos 6 peldaños cada uno en una palabra. El primero, aceptación, y Vale, el en resto. primera aceptación, ver los límites, ver lo que te limita. El tercero es ver los beneficios. El cuarto es actúa, da pasos a tu ritmo y a tu medida. El quinto es tómatelo como un juego, tómate la vida como un juego, porque jugando es como más vas a poder pasar a la acción y más vas a poder interiorizar todo lo que hagas, que también es la manera en la que yo llevo los talleres, que se haga algo divertido y entretenido. Y el sexto, valora los avances que vas realizando, valora aquello que consigues, valora tus logros. Qué importante es eso, ¿eh? De valorar, de validar cada cosa que hacemos y de valorarla, porque a veces es verdad que nos pasa por alto y somos muy rápidos y muy ágiles en resaltar todo aquello que hacemos mal, pero no nos detenemos casi nunca en eso, poquito a poco ir viendo las cosas que vamos haciendo y que vamos avanzando. Pues voy a proponer un ejercicio muy sencillo para ello y además guarda mucho la relación con lo que he propuesto de la acción. Es decir, generalmente esa acción que tú lleves a cabo al final del día, si lo realizas, se convierte en un logro. Es decir, que cada día, al finalizar el día, valores un logro que hayas tenido. Pero al final un logro no es algo excepcional, sino cosas que para ti supongan ese avance, ese paso que das en tu día a día. Sí, lo que comentabas antes, ¿no? Que a lo mejor es llevar un currículum a alguien o mandar un Sí. WhatsApp a esa persona que te gustaría escribirle y que llevas tiempo ahí que sí, que no lo haces, ¿no? Pequeños detalles y al final del día valorarlo. Sí, sí, eso ponerlo en valor y además si era algo que estabas postergando, eso siéntete bien por ello y además que pienses bueno, que puede ser que eso te refuerce para poder seguir avanzando, refuérzate y una de las cosas que hablan en el sexto peldaño es decir, valora logros y celébralo, es decir, de esa manera de hacerte más consciente de todo lo que estás avanzando, porque parece que a veces nos cuesta celebrar los logros, como decir, como si fuera algo que es natural o como que es mi obligación hacerlo. No, valora lo positivo y darte un logro. Lo que no puede ser es que cuando algo salga mal te fustigues y que si es un logro parece que es lo que toca, ¿no? Sí, parece que estamos muy entrenados en fustigarnos y poco entrenados en abrazarnos. Sí, ¿puedes repetir, por favor? Sí, que te comentaba que parece que estamos como muy entrenados en fustigarnos y poco entrenados en abrazarnos. Y que al final la reflexión que yo saco también de tus 6 peldaños es que hablas de el primer peldaño que es aceptarse, que yo lo entiendo también como un abrazarse, y el último es valorar cada cosa que haces, que es de nuevo volver a abrazarte. Abrázate de nuevo cada día por aquellas cosas que eres capaz de superar, ¿no? Sí, y de esta forma lo que hacemos es cerrar un círculo y al final es lo que estamos diciendo. Al final todo esto tiene que ver con la relación con uno mismo. Es decir, mejorar tu relación contigo mismo, quererte, es decir, con los recursos con los que tienes, con el momento en el que estás, empieza si necesitas ayuda, vea por ella. Pero es posible que puedas hacer acciones
para mejorar tu situación y para ir disfrutando del día y para ir conectando con esa autenticidad tuya que tienes. Así que ánimo y para las personas que no hayan podido entrar en las consultas y en las preguntas, pueden formularme las dudas por email o a través de mi página web y yo se las responderé en estos próximos días también. En estos minutitos, Marcos, cuéntanos cuáles son tus talleres, tus próximos talleres. Pues 2 talleres intensivos de 4 horas en sábado en Valladolid, en Aire Coworking, cerca de la estación de trenes. El superar la timidez el día 18 de mayo, donde va a desarrollar de forma participativa y en grupo pues este tema que hemos tratado hoy, para que te lleves a trabajar patrones y creencias y para que te lleves estrategias y herramientas para gestionar y superar la timidez en el día a día. Y este es el 18 de mayo. El próximo va a ser este sábado, el 30, también muy relacionado con todo esto, sobre la autoestima. Este sábado todavía es posible apuntarse. Si estás interesado, ponte en contacto conmigo una vez que termine la charla o a más tardar mañana por la mañana. Bien, pues Marcos, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has compartido hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Mindalia. Unos segunditos para que puedas despedirte. Sí, muchas gracias a vosotros y también, bueno, comentar que escribo en mi blog sobre coaching, crecimiento y superación personal, que está en mi web. También tengo un canal de YouTube, Marcos Núñez Pangua, donde ahí puedes ver pues más de 50 vídeos y también acceso a las más de 20 entrevistas, la mayoría en radio, que he realizado en lo que llevamos de año. Y también, bueno, también hablo de forma semanal sobre aspectos relacionados con el bienestar y con la buena comunicación. Y encantado de haber estado aquí compartiendo un tema que me parece fundamental, porque quiero hacer llegar mi mensaje a tantos tímidos y a tantas tímidas que lo están pasando mal y que no saben cómo gestionar esta situación. Y se trata de que empieces a preguntarte qué acción puedo hacer hoy para mejorar mi situación y que primero empieces también por aceptarte, te aceptes tal y como eres y que veas todas esas cosas buenas que sí que tienes. Bueno, desde el chat me gustaría despedirme con unas palabras. Dice Marcos, gratitud por tu conocimiento entregado. Se agradece tocar estos puntos porque aún hay muchas personas que pierden grandes oportunidades por causa de la timidez. Bien, Marcos, gracias. Gracias también, por supuesto, a vosotros que nos habéis seguido desde Chile, Perú, Argentina, Venezuela, España, Estados Unidos, Colombia. Gracias. Gracias, Alemania también, que nos saludó al principio. Gracias, muchísimas gracias. Si os ha gustado esta información, si os ha gustado este vídeo, déjanos un me gusta debajo del vídeo. También puedes compartirlo, por supuesto, en tus redes sociales para que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.